Buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este seminario dominical. En realidad para la parte universitaria es quizás muy poco frecuente que se realicen este tipo de eventos porque la idea es que un tema, ¿no? Un tema X, por ejemplo, que no es llevado por todos en sus respectivos ciclos, sirva justamente para poder integrar lo que ya están llevando o lo que llevarán luego adelante, ¿no? Entonces, hay algunos que quizás, por ejemplo, están llevando solamente biología. ¿Tiene que ver el tejido muscular con la biología? Hasta ahora no se ve, pero de ahí más adelante, en la siguiente parte de la pizarra, porque vamos a utilizar hasta la parte de allá por si acaso, les hago spoiler, así que tienen que mover la mano duro y rápido. Vamos a ver, por ejemplo, la interacción entre moléculas de actina y miosina, que justamente es donde está la parte molecular. Para los que llevan histología, esta básicamente es la parte central de toda la histología porque junta muy bien la actividad de las células, ¿no? Con su función que ya lleva a la fisiología y en la contracción muscular, y también algunas formas de ver al microscopio, ¿no? Que ya vamos a ir también observando a lo largo de la clase, del desarrollo de la clase. Entonces, como les decía, es poco frecuente, ¿no? Realizar este tipo de seminarios. Sin embargo, nosotros lo hacemos con ese fin, ¿no? Entonces, nuestros alumnos vienen y tratan de agarrar el conocimiento lo más que se pueda según lo que están llevando. Y si es todo, mucho mejor, ¿no? Entonces, que quede claro también que la idea de aquí es que ustedes puedan salir con la suficiente motivación y dudas de poder complementar por su cuenta. También se les va a entregar una pequeña practiquita ahí para que vayan desarrollando según cómo van viendo la clase también, ¿no? Y que disfruten, pues básicamente, ¿no? De eso se trata, porque al final es un domingo en el que ustedes están poniendo el esfuerzo más allá de lo normal, han faltado a sus respectivas iglesias para que puedan venir a esta misa. Entonces, sean bienvenidos a este seminario. Soy el doctor Iván Casamayor. Cualquier duda que ustedes tengan en el transcurso de la clase, háganla. Porque sería muy malo en realidad que tengas ahí alguna duda y que por roche no quieras tú interactuar conmigo y llevarte esa duda de regalo a tu casa, ¿no? No es la idea. Entonces, arranquemos. Uno de los tejidos más interesantes que yo incluso a lo largo de los años ya de dictado que he podido encontrar es el tejido muscular. Otro de ellos también es el tejido óseo, pero ya tal vez será motivo de otra misa, ¿ok? Entonces, el tejido muscular, ¿qué cosa es? ¿Es lo mismo tejido muscular que sistema muscular? Porque cuando ustedes han entrado no han visto por acá dibujado un hueso con una articulación y un músculo en medio, porque ese no es el punto. Ese es el sistema muscular. La diferencia con el tejido muscular es que el tejido es el estudio de la célula a nivel microscópico y sus componentes. Entonces nosotros agarramos a una célula, o bueno, a varias a veces, ¿no? Dependiendo de cómo se vayan agrupando, y las vamos estudiando a detalle. Luego de que nosotros entendemos cómo es que se agrupan las células para formar lo que conocemos como músculo, a esos músculos les vamos poniendo nombre y vamos formando el sistema muscular. Entonces, no es lo mismo, y ahí empezamos la primera aclaración del día, ¿no? No es lo mismo tejido muscular que sistema muscular. El tejido nos permite estudiar a nosotros a la célula, ya o si no a la interacción de las células musculares, mientras que el sistema muscular nos ayuda a entender la interacción de los músculos. Y no solo entre ellos, sino con los huesos, por ejemplo, ¿no? Para formar lo que se conoce como el aparato o sistema locomotor. Entonces, ¿y qué cosa específicamente es lo que define a un tejido muscular? ¿Qué cosa es? Es un tejido de sostén, ¿de acuerdo? Es un tejido de sostén, ¿ya? Y locomoción, que se origina en una capa germinativa llamada mesodermo. Entonces,
El mesodermo, y también les adelanto eso para los que vayan a llevar embrión, es el origen de todos los tejidos de sostén y soporte, ¿ok? Entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el origen de huesos, cartílago, ¿de acuerdo? Músculo, sangre, sistema circulatorio en general, ¿no? Todo completo. Entonces el mesodermo es justamente el repositorio de origen de este tipo de tejidos que son tejidos de sostén o sistemas de sostén. Y ojo, hablo de sostén no solo de sostén mecánico, sino también de sostén nutricional. Entonces una cosa es soportar el peso de algo, ¿no? O sujetar algo, eso vendría a ser el sostén mecánico. Y otra cosa es aportar nutrientes a un tejido, ¿para qué? Para evitar que se muera. Ese es otro sostén, es un sostén nutricional. Nuestros padres son nuestro sostén nutricional, ¿sí o no? Ellos se encargan de comprar la comida para que no moramos de hambre, pues. Ellos no te están sosteniendo por ahí para que no te caigas o te llevan en el aire, ¿no? ¿Sí o no? Ese es otro tipo de sostén, es un sostén mecánico, ¿ve? Entonces, el tejido muscular, obvio, realiza parte del sostén mecánico, ¿no? Pero también, como les digo, dentro de sus homólogos en el mesodermo encontramos al sostén nutricional. ¿Qué caracteriza al tejido muscular? Vamos a ver nosotros ahorita justo ahí en sus agrupaciones, ¿no? En su organización, que el músculo es un tejido que posee o está compuesto, ¿ya?, abundantes células. El ejemplo que a mí me gusta dar en este punto es el comer carne, por ejemplo. Cuando ustedes agarran la carne y empiezan a desmenuzar, ¿no? Hilacha por hilacha, qué sé yo, van a preparar pan con pollo, ají de gallina. Eso ustedes se pueden dar cuenta que está compactado de carne. Está compactado. ¿Por qué? Porque todos esos filamentos son parte del tejido muscular, que está agrupado. Entonces, al ser muchas células, el espacio entre ellas va a ser escaso. Entonces, como hay menos espacio entre las células, hay menos opción de colocar matriz extracelular y esa es su segunda característica. ¿Ok? Entonces, posee abundantes células y está compuesto por escasa matriz extracelular. Otra cuestión más que ustedes deben saber del tejido muscular está en su vascularización. El tejido muscular es un tejido que tiene una función permanente. O sea, por si acaso, no es que tu músculo deje de funcionar. Mira, no funciona ni siquiera cuando, no deja de funcionar, perdón, ni siquiera cuando estás dormido. O sea, ni siquiera cuando tú dices, no, me voy a relajar un rato, me voy a echar. Tú te sentirás relajado, pero tus músculos no están relajados, en ningún momento están relajados, pero tampoco están contraídos. Entonces, ¿cómo están? Si no están relajados, pero tampoco están contraídos, están semicontraídos. Listo, ya lo vamos a ver eso por acá. Justamente aquí vamos a escribir eso, ¿ya? Entonces, están semicontraídos y eso implica que para que ya haya cierto grado de contracción, se tiene que utilizar energía. ¿Listo? O sea, una cosa es que tu músculo esté en el cero absoluto, ¿de acuerdo? En el cero absoluto, que esté apagado básicamente, y eso es una enfermedad llamada hipotonía, ¿de acuerdo? O astenia. Entonces, cuando está en cero absoluto, básicamente el músculo está, ahí sí está sin funcionar, ¿ok? Pero normalmente, fisiológicamente, nuestros músculos no dejan de funcionar en ningún momento, no dejan de estar al menos ligeramente contraídos. Entonces, esa ligera contracción requiere el gasto de energía. ¿Ok? Requiere gasto de energía. Así tú no estés, pero yo estoy ahí con mi mano sin mover. ¿Estoy gastando energía? Sí, tú gastas energía incluso sin moverte. ¿Ok? Obviamente poca, porque la actividad muscular es poca también, pero gastas energía. Entonces, si el músculo tiene una actividad permanente, una actividad constante, necesita, ¿qué cosa? Energía inagotable, una reserva. ¿Listo? ¿Y de dónde va a obtener todo eso? De la sangre. Por eso es que el tejido muscular es muy vascularizado. Es uno de los tejidos que tiene más vasos sanguíneos. ¿Listo?
¿Qué más? Y no solo eso, asociado a la vascularización, ya representa a la mayor fuente ¿de qué? De glucógeno. O sea, si por A o B a ti te preguntan, en qué parte de tu cuerpo guardas más glucógeno? En el músculo, ¿ok? Y en segundo lugar, en el hígado. Pero si te preguntan, ¿de dónde sale el glucógeno o la glucosa, o de dónde se utiliza, perdón, el glucógeno de reserva para el cuerpo humano? Del hígado, no del músculo, ¿ok? El músculo guarda su glucógeno para él mismo, ¿ok? Y ya es en la parte bioquímica, se ve, no es por la deficiencia de una enzima que no permite la regresión de la glucosa que entra y se fosforila en el músculo a que sea una glucosa sin fosforilar y que salga, cosa que el hígado sí tiene. El hígado fosforila la glucosa y se queda, pero se desfosforila también y se sale, se utiliza. En cambio en el músculo no, se guarda la glucosa y ya no puede salir. Y eso tiene sentido, sí, mira, o sea, el cuerpo humano se adapta ante esas situaciones. ¿Por qué? El hígado puede dejar de funcionar un ratito. Normal, el hígado descansa. Si las funciones del hepatocito ya se cumplieron, puede haber algunos espacios de transición sin función. Incluso cuando hace mitosis también deja de funcionar. Entonces, pero el músculo no. Entonces, por eso no puede estar soltando la glucosa así nada más, pues. ¿Ya? ¿Qué más? Forma a la parte activa de la locomoción. Nosotros vamos a tener locomoción activa, locomoción pasiva, o movimiento activo, movimiento pasivo. ¿Cuál es la diferencia? El movimiento activo lo tienen las estructuras que por sí solas pueden moverse. El caso del músculo, un estímulo eléctrico, ¡pum!, se mueve. En cambio el hueso, por ejemplo, aunque tú electrocutes a un esqueleto completo, el hueso no se va a mover. ¿Cómo se va a mover el hueso? No se puede. Entonces, eso necesita, o mejor dicho, el sistema óseo necesita obligatoriamente, ¿qué cosa? La presencia del músculo. Entonces, cuando los huesos forman las articulaciones, por ejemplo, la articulación del codo, en medio se requiere un músculo que esté anclado a un hueso y que esté anclado al otro lado, y su contracción provoca recién el movimiento de los huesos. Ese es un movimiento pasivo. El movimiento activo, las estructuras se mueven solas. En el movimiento pasivo, las estructuras se dejan mover por las que tienen el movimiento activo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es nuestro tejido muscular? Es la parte activa, porque sí presenta su propio movimiento. ¿Qué más? Y posee poco poder de regeneración. ¿Listo? Posee poco poder de regeneración, ¿sí? Nuestros músculos se regeneran poco, por si acaso, ¿ya? Entonces, toma su tiempo. Por ejemplo, si te haces una cirugía, qué sé yo, te operan de una hernia y te vuelan o te operan, claro, se te han destruido por acá algunos fascículos musculares del músculo recto anterior en la pared abdominal. Toma su tiempo que se recupere, por si acaso. Por eso es que hay problemas de que pacientes mal operados o mal colocada la malla para detener las hernias, nuevamente se sale pues el bulto. ¿Por qué? Porque aún no se recupera la pared muscular del todo. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende? Depende de la integridad de las envolturas. Ya lo vamos a ir conversando más adelante. Aquí voy a añadir, me disculparán, ya no tengo espacio para otro, es muy vascularizado e inervado también, ya tiene muchas terminaciones nerviosas. El músculo está inervado de tres maneras. Uno, motora, o sea, tiene una inervación motora para la contracción, para las órdenes de la contracción. Tiene una inervación sensitiva, ¿de acuerdo? Que es justamente para captar el dolor de esos calambres, por ejemplo, esos que te dan 3 de la mañana, ¿no? Un bultazo atrás, ya sea músculos de la región crural o los gemelos, ¿no? Estás ahí y duele. Entonces, ¿cómo sabes que te duele el músculo? Porque tiene inervación sensitiva y también tiene inervación propioceptiva.
los usos neuromusculares, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder captar el movimiento. ¿Cómo sabes tú? Si cierras los ojos, ¿cómo sabes que tus extremidades están arriba? Por ejemplo, te dice, cierra los ojos, ya, levanta las manos. ¿Cómo sabes que eso es arriba? Eso es propiocepción. El sistema nervioso puede ubicar en el espacio a nuestras extremidades, sobre todo a las superiores, ¿no? Porque no creo que puedan mover las dos extremidades inferiores hacia arriba sin caerse, ¿no? Entonces, pero ya podemos ubicar, ¿sí? Y eso es la inervación propioceptiva. Entonces, 3 tipos de inervación tiene el músculo. Inervación motora, para la contracción, que ya vamos a ver allá. La inervación sensitiva, que es para captar el dolor por fatiga. Y la inervación propioceptiva, ¿ya? Ahora, hablemos acá de la composición química del músculo, ¿ya? Estos datos que a veces son los que se preguntan, ¿no? Composición química. Tenemos agua, tenemos proteínas y tenemos glucógeno. De todo el músculo, el agua es el 70%. Proteínas van a ser un 20% y glucógeno un 4%. Imagínate pues una célula capaz de aportarte de todo lo que tú consumes, 20% de proteínas. Entonces, nosotros obviamente no vamos a aprovechar las proteínas del músculo tal cual, pues, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar en medio actina, miosina, titina. Nosotros no vamos a meter esa titina y la vamos a absorber y vamos a utilizarla para nosotros. No. Pero en la degradación, en la digestión de todas esas proteínas, ¿qué vamos a obtener? Aminoácidos, dipéptidos. Y esos sí los aprovechamos nosotros. ¿Por qué? Porque utilizamos esos aminoácidos que obtenemos de las células para producir nuestras propias proteínas. Entonces, por eso, si es que tú vas a un nutricionista, dentro de las principales fuentes de alimentos, principales fuentes de alimentos para obtener nutrientes ya válidos para la producción de proteínas, ¿qué te dan de consumo? La carne. Entonces, ¿eso significa estar en contra de los vegetarianos y de los veganos? No necesariamente. Cada quien hace lo que quiere. Pues, coman una madera si quieren, ¿ya? El problema está en la cantidad de nutrientes que luego estás tú absorbiendo. Entonces, hay casos ya documentados, por ejemplo, de anemias crónicas por el consumo bajo de carnes, ¿no? Y seguramente tú has escuchado, te dice, tu abuelita ya sabe, ¿sí o no? ¿Qué te dice? Oye, hijito, hijita sobre todo, ¿no? Las mujeres, estás anémica, mira, toda pálida, flaquita, qué sé yo. Te dice, mira, tus ojos están todos pálidos, come carne roja. Entonces, ¿por qué la carne roja te tiene que aportar? Porque dentro de ella hay una proteína que se llama mioglobina. Pero tú la mioglobina no la aprovechas. No la aprovechas, porque tú vas a degradar esa mioglobina en tu estómago. Pero vas a aprovechar sus aminoácidos. ¿Puedes obtener de otro lugar? Sí, claro que sí. O sea, en realidad, tú no comes carne roja para obtener directamente las proteínas, la hemoglobina, sino porque tienes más aminoácidos y si hay más aminoácidos, hay más producción de proteínas. Dentro de ellas, tu propia hemoglobina. Entonces, la anemia no solamente es por deficiencia de hemoglobina o por deficiencia de hierro y todo eso, sino también va de la mano, ¿no? Obviamente el hierro es el principal, pero va de la mano de no comer, pues. Entonces, si te vas a la universidad y tu desayuno es un vaso de agua, o peor, he visto casos de una botella gaseosa, ya pues, ¿no? ¿Por qué estaré mal? Si yo desayuno todos los días. ¿Y qué desayunas? Gaseosa. Ah, ya. ¿Qué será, no? Un misterio diagnóstico. ¿Ve? Entonces, el músculo es la fuente. Come carne en moraleja, ¿no? Disculpando tal vez sus propias creencias o de las personas que vayan a ver este video, coman carne. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué importa? Que me funen. Bien, entonces, eso caracteriza el tejido muscular. Ahora, vamos a ver también una serie de fenómenos que cumple el tejido muscular, que son sus propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del músculo? A ver, vamos empezando con la primera, que es la excitabilidad.
¿Listo? La excitabilidad. ¿Qué cosa es la excitabilidad? Es la capacidad, ¿ya? La capacidad de ¿qué? De responder a un estímulo eléctrico. ¿Listo? Es la capacidad de responder a un estímulo eléctrico. Entonces, si tú electrocutas, entre comillas, a una célula muscular, o sea, le das el estímulo eléctrico en milivoltios, porque eso es en milivoltios, o sea, nadie lo intente con 220, que es la corriente alterna. Entonces, si tú estimulas a una célula muscular, inmediatamente responde de cómo esté programada esa célula para contraerse. Por lo general, su contracción, la contracción de las células es disminuyendo, ¿qué cosa? Su longitud. Pero ya vamos a ver más adelante nosotros que hay una contracción en donde las células se alargan para contraerse. ¿Ya eso también existe? ¿Es posible? Sí, claro que sí. Entonces, vamos viendo primero la respuesta clásica, ¿no? ¿Qué cosa hace el músculo ante la excitabilidad? Ante la respuesta al estímulo, se contrae, y esa es la siguiente propiedad, ¿no? La contractibilidad. ¿Qué cosa es la contractibilidad? Diríamos nosotros la capacidad de contraerse, ¿no? Pero para no redundar, es la capacidad de ¿qué? De disminuir su longitud. Su longitud y aumentar su grosor. ¿Listo? Es la capacidad de disminuir su longitud y aumentar su grosor. Ese es su músculo, ¿no? A ver, te dicen, a ver, estás yendo al gimnasio, a ver, haz fuerza, ¿no? Y tú contraes, ¿no? Para que se note, pues, que sí hay algo de efecto, ¿ya? Letra C, el lado contrario, que es la extensibilidad. Aquí vamos a tener nosotros a la capacidad del músculo, ¿para qué? Para alargarse, más bien. ¿Listo? Para alargarse. O dejarse alargar en realidad, ¿no? Porque solo no se alarga, ahí sí se va a alargar según el movimiento que nosotros programemos, ¿no? Letra D. Vamos con la elasticidad. Facilito también. Ya la elasticidad. ¿Ok? ¿Qué cosa es la elasticidad? ¿Qué cosa es un elástico? Algo que se puede estirar, ¿sí o no? Pero eso no nos importa de un elástico. ¿Qué cosa nos importa de un elástico? De que no importa que tanto lo estires, va a regresar ¿a qué? A su forma original. Eso es lo que a nosotros nos interesa de elasticidad. Entonces, esta es la capacidad de deformarse ¿listo? Y regresar a su estado original. ¿Ok? A diferencia de un elástico o de una fibra elástica, en el cuerpo humano, si una fibra elástica no regresa a su estado original, normal, no hay ningún problema, pasa el tiempo de vida media y se destruirá y se producirá otra, ¿no? Pero en el caso del músculo, si es que el músculo no ha regresado o la célula muscular no ha regresado a su forma original, es porque ya está rota, porque ya está destruida. Piensa, es toda una estructura, o sea, de por sí las células musculares es un complejo estructural mayor, bastante amplio. Si ya se estiró, si ya se deformó y no ha regresado, es porque probablemente ya esté lesionado. ¿Ok?
Siguiente, vamos con la última, la tonicidad. ¿Qué cosa es el tono muscular, no? Un chiste tranquilo que siempre hago. ¿Es una fiesta de músculos acaso el tono muscular? Tranquilo también, pues no todo es dobles intenciones. Entonces, y ustedes seguramente han visto en avisos, anuncios de gimnasios, por ejemplo, ¿no? Ven con nosotros y recupera tu tono muscular. ¿Cómo así? ¿Cómo es que yendo al gimnasio uno recupera el tono muscular? ¿Qué cosa es el tono muscular? Van y te pintan los músculos, entonces ahora otra connotación más, imagínense. ¿Qué cosa es el tono muscular? ¿Ve? Entonces, imaginémonos ya que hay una escala, ¿no? No existe esta escala así tal cual, ya, pero imaginémonos por la didáctica de que hay una escala que mide la contracción muscular y va entre 0 y 10, ¿ya? Donde 0 es absolutamente relajado, 100% relajado. Y el 10, ¿qué va a ser? Pues 100% contraído. ¿Listo? Si nuestro músculo estuviera 100% relajado, cuando, imagínate, te tiran una piedra o un pelotazo está dirigiéndote hacia ti, en el momento en que tú quieres cubrirte, la respuesta, piensa, tu músculo está en 0. Es como si estuviera apagado. La respuesta de defensa, ¿cómo va a ser? Lenta, pues. Mientras se prende el músculo y agarra la velocidad, muy lento. ¿Listo? No llegas a una respuesta adecuada o a la velocidad de respuesta adecuada. Y por otro lado, si el músculo se estuviera 100% contraído, la respuesta sí sería rápida, es correcto. Pero una contracción constante al 100%, ¿qué significa? Más gasto de energía. ¿Y qué pasa si justo ese día no desayunas? Se acaba el ATP rapidito y ¿qué lleva? Fatiga muscular, calambre. Entonces, no nos conviene que el músculo esté en 0 ni tampoco en 10, ¿sí o no? Porque acá tu respuesta es lenta y acá se te acaba la energía. Entonces, ¿qué cosa nos conviene? El punto medio. Aquí. A este punto, a esta escala, de la escala se le conoce como la semicontracción. Ese es el tono muscular. Así, el músculo va a responder rápido porque no está apagado por completo y tampoco lleva o demanda, ¿qué cosa? Mucho gasto de ¿qué? De energía. ¿Ok? Entonces, ese es el tono muscular. Entonces, el tono muscular es el estado de semicontracción del músculo. ¿Listo? Es el estado de semicontracción muscular. Y por si acaso, ya, gracias al tono muscular, nosotros tenemos esta postura. Mantiene la postura corporal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tu cabeza no se va de lado? Por ejemplo, si estás sentado, tú no estás concentrado en tus músculos del cuello. ¿O sí? ¿Alguien está atento a la contracción de su esplenio? ¿Alguien está atento a la contracción del complexo mayor o complexo menor? Nadie, ¿sí o no? Es más, están girando de rato en rato, por ejemplo, los de que están para ese lado están girando y tampoco están conscientes de la contracción del ECOM o del esternocleidomastoideo, antiguamente llamado, ¿no? Entonces, nadie está atento de eso. ¿Por qué? Porque el tono muscular no es consciente. ¿Ok? Entonces, el tono muscular la hace otra vía, la vía de los núcleos basales. No la hace directamente tu corteza cerebral. ¿Listo? Entonces, o el cerebelo mismo, por ejemplo, también se encarga del tono muscular. Entonces, esta semicontracción mantiene la postura del cuerpo. ¿Por qué no estás por ahí, ¿no? como un títere todo doblado, mal posicionado, por ejemplo? Porque ya hay una vía que se encarga de todo eso sin que tú te des cuenta. ¿Ok? Bien. Entonces, ya tenemos contexto.
del músculo? Sabemos que es un conjunto de células abundantes, ya es muy vascularizado, hay mucho nutriente, ¿listo? ¿Qué más? El tejido muscular es capaz de responder a un estímulo eléctrico y en fisio, por ejemplo, ustedes van a llevar ese experimento, ojalá lo lleven, donde tienes que sacarle las ancas a una ranita. Ya le disecan el músculo, justamente el cuádriceps, y lo conectan a un electromiógrafo y le van poniendo electricidad y se empieza a contraer, ¿no? Y ustedes van midiendo las curvas de la electricidad según la intensidad, o sea, la curva de la contracción, perdón, según la intensidad de estímulo que le des a la ratita. Eso se ve en fisio, por ejemplo, esa es clásica. En tercer año es donde más animales, o bueno, en fisiología, mejor dicho, si es que todavía llevan fisiología, o en locomoción, ya en la parte de locomoción es donde más animales se utilizan, ¿ok? Porque ahí tienes que experimentar, pues la fisiología es experimental por si acaso. Entonces, pero solamente es para probar nada más, porque al final no vamos a descubrir nada nuevo que no esté escrito, ¿no? Pero bueno, ahí para que veas, pues, ¿no?, cómo se contrae el musculito de la rata. Agarras al cuádriceps, lo estiras y le empiezas a poner corriente eléctrica, ¿no? Tal cual método medio hitleriano, ¿no? Pero así funciona, ¿no? Así se describieron incluso en los libros. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a pasar básicamente al músculo que sirve como ejemplo de todos los otros músculos, porque nosotros tenemos varias variedades de músculos, por si acaso, ¿ya? Y por aquí les adelanto, miren. El tejido muscular, ¿ya?, se divide en dos, ¿ya? Tejido muscular. Eso lo vamos a ver al final, pero les adelanto acá. Tejido muscular puede ser de dos tipos. Uno estriado y otro puede ser liso. ¿Ok? ¿Por qué se llama músculo estriado? Porque sus células tienen unas líneas así, mira, ve. ¿Listo? Unas líneas así, mira, ve. ¿Ok? Y el otro se llama músculo liso porque solo es su citoplasma y ahí está, su núcleo. Se acabó. ¿Ya? Ahora, ese tejido muscular estriado, ¿sí?, ese tejido muscular estriado se divide en tres. Si es que está unido a huesos, es el músculo esquelético. Si es que está en el corazón, es el cardíaco. Y si no está ni unido a huesos ni en el corazón, ¿de acuerdo?, pero sigue siendo estriado, es el músculo estriado visceral. Por ejemplo, en la lengua, los músculos intrínsecos de la lengua. Por ejemplo, el tercio proximal del esófago. Entonces, ese músculo de tu esófago no está unido a ningún hueso, pero es estriado. Entonces le pusieron visceral, ¿no? Porque está en órganos, en vísceras, faringeos, por ejemplo. ¿Ya? Cardíaco, corazón y esquelético unido a huesos. De los tres, el músculo esquelético es el que sirve como ejemplo, la representación de todos los otros músculos. Una pregunta, ¿y el músculo piloerector qué tipo de...? Es liso. ¿Liso? Sí, es un músculo liso. Entonces, el músculo esquelético, cardíaco y visceral, esos representan a los músculos que tienen estriaciones dentro de la célula, ¿ya? Mientras que el músculo liso no tiene nada dentro de su citoplasma. ¿Ok? Entonces, como te decía, de todos, el músculo que es ejemplo es el músculo estriado esquelético. ¿Por qué? Porque su forma de organización, su forma de contracción, ¿ya?, y los componentes se pueden explicar al menos para todos los estriados. La variación ya se ve en el liso, ¿no? Ya la variación ya se ve en el músculo liso porque no hay un elemento denominado sarcómeras, que ya lo vamos a ver en un ratito. Bien, entonces, ¿cómo se organiza tu músculo esquelético? Mira, vamos a pintar primero todo lo que es el músculo. El músculo vamos a poner por aquí.
Aquí está, miren. Todo este es el músculo. Ahora, al músculo le vamos a realizar, o ya le hemos realizado, mejor dicho, en la imagen ya se puede observar así, un corte transversal. ¿Ya? Se le ha realizado un corte transversal a ese músculo. ¿Ok? Y en un extremo, ya, del músculo, vamos a tener nosotros a una estructura que la está fijando ¿a dónde? Pues al hueso. Ahí está, que ya no es músculo. O bueno, no es del mismo componente de que tiene el tejido muscular en sí, ¿no? Propiamente dicho. Forma parte del músculo, pero como del sistema muscular, más no del tejido muscular, ¿ya? Bien, entonces, ese músculo, mira, tiene una envoltura. Aquí ve. Ese músculo tiene una envoltura, por si acaso. ¿Listo? Y aquí podemos ver incluso por dentro. Y estas envolturas, por si acaso, son de tejido conjuntivo. Acá tenemos a la primera envoltura. Ahí está, ¿ve? ¿Ok? Entonces, todo esto, ya sabemos, este va a ser el músculo, pues. ¿Ok? Este es el músculo que en el estudio ya del sistema muscular, por ejemplo, cambia de nombre y solo este pedacito se conoce como el vientre muscular, ¿ya? Pero para nosotros aquí en la histología es el músculo, toda la organización del músculo, ¿sí? Y ese músculo se une pues al hueso a través de ¿quién? De un tendón. Aquí tendrías al tendón. ¿Listo? Entonces, como te digo, en la anatomía sería vientre muscular, tendón y hueso, ¿no? Unido al hueso. Ya por aquí hueso. ¿Ok? Bien, entonces, ese músculo, todo el músculo, ya tiene su envoltura. Y esa envoltura va a ser denominada con el nombre de ¿qué? De epimicio. Ya, así se denomina. Epimicio. Ya. A toda la envoltura del músculo, ya. A toda la envoltura del músculo, tú le vas a denominar epimicio. ¿Sí? Epimicio. Entonces, el epimicio ya está formado por un tejido. ¿Qué tipo de tejido? Y esas preguntas clásicas de exámenes. ¿Qué tipo de tejido forma al epimicio? Tejido conjuntivo laxo. Perdón, denso irregular, epimicio, la costumbre del endomicio primero. Ya, este es denso irregular. ¿Listo? Este epimicio es tejido conjuntivo denso irregular. ¿Ya? Ahí está. Ahora, en el interior, si te das cuenta, hay estructuras nuevamente agrupadas, mira, ve, las de acá, ¿sí? Que tienen su propia envoltura.
Ahí está, mira. ¿Listo? Que tienen su propia envoltura. Y aquí sería completito todo esto. Ahora, a cada agrupación, ya, tú estás, porque estás viendo ahí un grupo de cosas, ¿sí o no? A cada agrupación que nosotros vamos a encontrar ahí en el músculo, le vamos a denominar fascículo muscular. Y grábense bien ese nombre de fascículo, porque justamente hay una alteración de la contracción denominada fasciculaciones. ¿Listo? ¿Tú sabes qué es una fasciculación? No sabes qué es la definición, pero sí has vivido una fasciculación. El famoso perreo ocular, pues. Cuando estás ahí estresado y ya estás acá, ¿no? Y eso que es su variante, ¿no? El perreo labial también, que está acá, ¿no? Ya. Entonces, tú, por ejemplo, no estás cerrando el párpado por completo, porque el músculo que se está moviendo ahí es el músculo orbicular de los párpados. Debería cerrar el párpado, pero no lo cierra, solamente se mueve el párpado inferior, ¿o no? ¿Por qué? Porque no se está moviendo todo el músculo, sino solamente los fascículos. Entonces, esa es una fasciculación. Ejemplo, por ejemplo, ¿ya? O sea, vamos a ver luego. Entonces, a todo este conjunto le vas a denominar fascículos, ¿ya? Esos son los famosos fascículos musculares. Ya pueden realizar contracción, ya pueden realizar movimientos como si fuera un músculo agrupado, pero de menor intensidad, ¿sí? Aquí tenemos el músculo y acá tenemos al fascículo muscular. ¿Listo? El fascículo muscular. Ahora, y ese fascículo tiene también su propia envoltura. ¿Ya? Tiene su propia envoltura. ¿Cómo se llama la envoltura del fascículo? Ese es el perimicio, ¿sí o no? El perimicio. Y el perimicio, señores, también está formado ¿por quién? Por tejido conjuntivo denso y regular. ¿Ya? Tejido conjuntivo denso y regular. ¿Ok? Bien. Ahora, en el interior de cada fascículo, ¿qué vamos a encontrar? Mira, ve, estas estructuras de acá, ve, rosaditas. ¿Qué cosa es esto? Aquí ve, que se ve mejor acá. Estos van a ser ya las células, los famosos miocitos, que ya depende de qué célula sea, ¿no? Depende de qué músculo estemos hablando y será el respectivo miocito, ¿no? Los miocitos no tienen el mismo nombre, por si acaso, en todas las células. Van cambiando de nombre según la célula, según el tejido en el que se encuentran, ¿no? ¿Sí? Entonces, los miocitos, ya, los miocitos agrupados, mire que se pueden dar cuenta acá, ve. Un miocito, otro miocito más. Agrupados esos miocitos nos forman ¿qué cosa? El fascículo, ¿sí o no? Y si agrupamos a los fascículos, ¿qué formamos? Al músculo. ¿Ya ve? Entonces, los miocitos son las células ya, las células, no olvidar, ¿no? O sea, pintar algunos nada más, si no, a toda la mañana pintando. Y por aquí les adelanto, miren, ya que estamos viendo justamente el corte, no todos los miocitos observados, por si acaso si tú pudieras cortar un músculo, no todos los miocitos son del mismo color. Algunos serán más rojos, algunos serán rosados, que es la mayoría, y otros van a ser blancos. ¿Listo?
Entonces, eso tiene que ver con su actividad metabólica. Entonces, no todos los miocitos son iguales por si acaso. Ahí están. ¿Ya? Entonces, en un corte transversal, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo al fascículo o a los fascículos que componen el músculo, y si cortamos también transversalmente al fascículo, mira, estamos viendo en su interior a quiénes entonces, a los miocitos. ¿Ok? Este vendría a ser un miocito, o también conocido con el nombre de fibra muscular. Entonces, cuando a ti te hablen de fibra muscular, están hablándote de la célula. No te vayas a confundir, ¿ah? Porque se escucha fibra muscular, por lo general se suele pensar en el músculo, más no en la célula, o en el fascículo, más no en la célula. Entonces, la fibra muscular es el miocito, la célula, ¿ok? Ahora, y ese miocito, ya, esa fibra muscular, también tiene su propia envoltura. ¿Ok? Vamos a poner acá. ¿Listo? Entonces, ese miocito o fibra muscular tiene su propia envoltura denominada como el endomisio. Y el endomisio ya no es tejido conjuntivo denso y regular, sino es, ¿qué cosa? Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. ¿Ok? Entonces, en el tejido conjuntivo laxo, por si acaso, vamos a encontrar nosotros abundante capilarización, pues, o sea, ahí están ya los capilares sanguíneos, de los cuales pueden salir, ¿qué cosa? Los nutrientes a las células. ¿Ya? Pueden salir los nutrientes a las células. ¿Listo? Bien. Ahora, en el interior, o sea, mira, quiero que te des cuenta cómo está la organización, pues. ¿Listo? Mira, cómo se organiza un músculo. Tienes el músculo, corte transversal, y te das cuenta que está formado por el conjunto de ¿quién? De fascículos. El fascículo, un solo fascículo, está formado ¿por quién? Por el conjunto de miocitos, ¿sí o no? Y dentro del miocito vamos a encontrar nosotros a unos cilindros denominados como miofibrillas. Esta es una miofibrilla, mira, acá ve. Es como si estuviéramos viendo esta célula donde sale este pequeño cilindro, ¿ya? Sino que aquí está en pequeñito, pues, ¿no? Ahí ya vamos a agrandar a la célula para su estructura. Entonces, dicho de otra manera, dentro del miocito vamos a encontrar a un conjunto de miofibrillas. Luego, el conjunto de miocitos forma ¿a quién? A un fascículo. Y el conjunto de fascículos formará a un músculo. Y hay tres niveles de envolturas. La envoltura del miocito, que es endomisio, de tejido conjuntivo laxo. La envoltura del fascículo muscular, que es el perimisio. Y la envoltura del músculo completo, que es el epimisio. Perimisio y epimisio juntos son tejido conjuntivo denso irregular. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ahora, aquí he aprovechado para dibujarles a un costadito la vista histológica ya de un corte de músculo. Este es un corte de músculo, ¿ya? Vamos a poner acá. Aquí muestra, ya, este es el músculo esquelético. ¿Ok? Este es el músculo esquelético, ¿sí? Pero la coloración característica que nos da, ¿no?, esta vista, que es una vista histológica de rosados y verdes, ¿de acuerdo? Es una tinción.
llamada la tinción se llama así, se le llama tricrómica de Gomori. ¿Listo? Tricrómica de Gomori, y esta observación se está dando a 40x, pues, ¿no? Del objetivo, ¿ya? Entonces utilizamos el microscopio y ahí vemos nosotros así. Entonces se dan cuenta, ¿ve? Cómo es que cada uno de ellos es un miocito, ¿ve? Aquí tienes. Este de aquí es un miocito. Entonces, ¿qué puedes notar? En medio, las envolturas, ¿sí o no? La envoltura que estamos acá vendrá a ser el endomicio. La envoltura que esté por fuera de todo eso será el perimicio. Incluso este es un corte transversal, por si acaso. Mira, cada célula no la estamos viendo alargada, ¿sí o no? La estamos viendo circular. Así deberíamos ver, esta imagen está así, alargada. Pero ¿cómo estamos viendo? Así, ¿sí o no? Circular. ¿Y qué podemos darnos cuenta de? Que hay varios núcleos a su alrededor. Aquí ve. Vamos a poner acá así. Este es el núcleo del miocito. Ahí tienes para que te ayudes con las muestras histológicas también. Igual les vamos a pasar un documento con fotos histológicas, así bien bacán, ya, para que puedan ustedes observarlas al microscopio. ¿Listo? Bien. Ahora, por si acaso, voy a hacer la diferenciación de 3 estructuras de tejido conjuntivo en las cuales se pueden confundir fácilmente, ¿ya? Esto le vamos a denominar así, ¿ya? Tejidos conjuntivos fibrosos, así se le llama. ¿Ya? Tejidos conjuntivos fibrosos. ¿Listo? Entonces, y estoy seguro que has escuchado estos 3 términos, ¿ah? Sino que no has sabido diferenciarlos bien. Diferencia, por ejemplo, entre quiénes y quiénes. ¿Qué cosa es un tendón? ¿Qué cosa es una aponeurosis? ¿Y qué cosa es una fascia? ¿Listo? Tendón, aponeurosis y fascia. Es muy común, por ejemplo, ¿no?, que cuando uno esté en, ya sea una cirugía o antes de eso, ¿no?, si todavía tienen contactos con material didáctico no vivo, ya, para no decir cadáveres por motivo del video, ya, cuando estén ustedes en ese proceso de disección, los doctores les van a decir, sus docentes, ¿no? A ver, alumno, ya empieza a cortar la aponeurosis de los músculos. Entonces, y ellos por si acaso asumen de que tú sabes qué cosa es una aponeurosis. Pero muchas veces nuestros estimados docentes utilizan mal esos términos. ¿Ok? Entonces, no es la palabra correcta aponeurosis. ¿Por qué? Y ahorita justamente por eso vamos a diferenciar. Primero, la más sencilla de todas, pues. ¿Qué cosa es un tendón? Es una estructura que une ¿qué cosa? Mira, ahí ya vemos al menos la imagencita de ¿qué está uniendo? El músculo a un hueso. Listo. Sin ningún problema. Estructura que une el músculo a un hueso. ¿Listo? Y este está formado, el tendón está formado por tejido conjuntivo denso regular. ¿Listo? Ojo, mira, ya básicamente hemos mencionado
a todos los tejidos conjuntivos habidos y por haber. Hemos visto denso regular, hemos visto denso irregular y hemos visto laxo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El tejido conjuntivo laxo tiene más células que fibras, o sea, no está lleno de fibras. En cambio, los densos se llaman así porque densamente están compactados por fibras. Ahora, la diferencia entre los densos, porque hay denso irregular y denso regular, es la dirección de las fibras. Si es que todas las fibras van en paralelo a una misma dirección, es denso regular. Pero si por A o B las fibras se empiezan a entrecruzar entre ellas y son un poco más pequeñas, es denso irregular. Entonces, imagínate ya, en el epimicio hay un montón de fibras, sí, en el primicio también, en el tendón también, porque todos son densos, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que en el tendón todas las fibras están yendo como paralelas. ¿Listo? Y eso permite ¿qué cosa? Cuando las fibras de colágeno todas están en una misma dirección, pueden aguantar más fuerza, porque la tensión se distribuye entre todas. En cambio, si estuvieran dispersas, algunas captarían la fuerza en una dirección, otras en otra dirección, lo que haría que no se soporte la fuerza, la tensión suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿quién soporta más fuerza? El denso regular. Por eso es que el tendón es denso regular. ¿Listo? Vamos con la aponeurosis. A esta, entre comillas, le puede denominar como si fuera un tendón ensanchado. ¿Ya? Pero no cumple la misma función que un tendón. Mira, ¿cuál es la función de una aponeurosis? Esta es una estructura que une ¿qué cosa? Que une a un músculo ¿con quién? Con otro músculo. Que une a un músculo con otro músculo. Por ejemplo, aquí en la cabeza vamos a encontrar una estructura conocida como la aponeurosis epicraneana o jalea aponeurótica. Entonces, ¿qué hace la jalea aponeurótica? Es un tendón ensanchado que está uniendo a este músculo de acá, el músculo que te arruga la frente, músculo frontal, y aquí el músculo occipital. Entonces, entre los dos hay una aponeurosis, porque este es un músculo y este es otro, ¿sí o no? Entonces, ¿quién une un músculo con otro? Una aponeurosis. ¿Dónde más vas a encontrar aponeurosis? A nivel de la línea media del abdomen. Todos estos pequeños de aquí, ¿no? Les mostraría los cocos, pero humildad. Entonces, cada uno de tus coquitos es un vientre muscular. Es un vientre muscular, pero que se une a otro vientre muscular. Entonces, ese no es un tendón. ¿Qué cosa va a ser? ¿Una aponeurosis, sí o no? Porque es una estructura que une un músculo con otro. En el centro justamente vamos a encontrar una estructura denominada la línea alba, que es donde está el ombligo. Es una aponeurosis también. ¿Ok? Entonces, aponeurosis, estructura que une un músculo con otro. ¿Listo? Los ligamentos unen huesos con huesos. Esa es otra, ¿no? Sería, era para agregar ahí, ¿no? Ligamentos. Entonces, los ligamentos unen un hueso con otro. Sirve para estabilizar una articulación. Entonces, mírenme, este es un hueso con otro. Si lo juntamos, formas una articulación. Pero este de aquí, esta unión, tiende ¿a qué? A moverse. Entonces, ¿qué haces para esto? Fijas por fuera. Entonces, ya una vez se forma la cápsula, por fuera hay ligamentos que estabilizan a esa articulación. Une un hueso con otro. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, hemos hablado de la unión del músculo con el hueso, que sería el tendón. Entonces, por eso las enfermedades tampoco son las mismas. Si tu tendón se inflama, se llama tendinitis, ¿no? Pero si se te lesiona un ligamento, ¿cómo se le llama? Esguince. Famoso esguince. Estás caminando tranquilo, ¿no? Y ahí donde falla tu tobillo, ¿no? Se dobla. Entonces, y tu pie se hincha como un tamalito. ¿Qué está lesionado ahí? ¿Qué está inflamado? Los ligamentos de la articulación. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿y qué tejido conforma a una aponeurosis? Este está formado por tejido denso, tejido conjuntivo, perdón.
denso regular también. Claro, es como un tendón ensanchado, pero que une un músculo con otro. ¿Listo? A diferencia del tendón, que es delgado y que une a un músculo con un hueso. ¿Ya? ¿Y qué cosa es una fascia? Es una estructura que rodea a un músculo o grupo muscular. ¿Listo? Estructura que rodea a un músculo o grupo muscular. Esa es la diferencia. Y ojo, nosotros ya hemos visto ya. ¿Cómo se llama la estructura que rodea a un músculo? Epimicio, pues. Esta de aquí es el epimicio. ¿Ok? Entonces, sino que aquí hemos visto nosotros al epimicio envolviendo solo a un músculo, pero también puede agrupar paquetes musculares. Por ejemplo, en el antebrazo, ya sea para mover el antebrazo o para mover la mano, tenemos 14 músculos. Imagínate, prender 14, y aquí hay 14 tendones pasando por aquí. Bueno, menos de 14, ¿no? Porque algunos están mismo acá nada más. Entonces, y se dividen. Compartimento anterolateral, compartimento anteromedial, compartimento posterior. Y cada compartimento está agrupado, envuelto, ¿en qué? En una fascia. Por eso que cuando te da la famosa enfermedad del síndrome compartimental, ¿no? Que se llena todo esto de agua y se te aplasta el mediano y tu mano está ahí toda rígida, con famosa mano del predicador. No, ¿qué cirugía o cuál es la intervención quirúrgica que se realiza? La fasciotomía. Se corta la fascia porque el agua está empujando a los músculos. No te hacen un corte de aponeurosis y ahí viene el error, pues. ¿De dónde está el error? Entre ellos dos. Entonces, los docentes piensan que que los músculos están rodeados por aponeurosis y no es así. Están rodeados por fascias. ¿Listo? Entonces, ¿puede ser que corrijan a sus docentes? Puede ser, quién sabe, ¿no? Pero ahí ya no me hago responsable de los menos puntos que les resten, ¿no? Pero sí es un error muy común. Y es más, si tú ya sabes que la fascia es el epimicio, ¿qué tejido es el que está formándolo? Formado por tejido conjuntivo denso pero irregular, ¿sí o no? ¿Ya ves? No son lo mismo ni en forma, ni en estructura, ni en composición, ni en función, por último. ¿Ok? Entonces, pero es común, muy común, ese uso incorrecto de los nombres. ¿Ok? Te va a decir, corta la aponeurosis cervical, ¿no? Entonces, también esto, ¿qué aponeurosis? Tengo aponeurosis en la cabeza, no en el cuello. Esta es una fascia, ¿no? ¿Por qué? Porque se agrupan los músculos infrayoideos, suprayoideos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí. ¿Listo? Entonces, poco a poco vamos entrando. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? Ahorita. Denso regular. Igualito, denso regular. Justamente esos tres son los tres ejemplos del denso regular, ¿ya? Si por ahora ve ustedes, ¿no? Profe, ¿cuáles son los lugares donde hay denso regular, denso irregular? Apréndanse los tres del regular nada más. Tendones, aponeurosis y ligamentos, denso regular. De ahí todo lo demás del cuerpo humano es denso irregular. Todo lo demás. ¿Listo? Entonces, con respecto a lo que es el epimicio, se puede decir que engloba o encapsula un músculo o un conjunto de músculos. Ajá, exacto. Sí, es la envoltura de un músculo. Aquí hemos visto, ve. Epimicio, justamente la envoltura de este músculo en este dibujo. Sin embargo, pero puede unirse con los demás epimicios de todos los otros músculos y formar un super epimicio, por así decirlo, que es el que agrupa ese paquete muscular. Cada músculo ya de por sí tiene un epimicio. Ajá, exacto. Pero hay uno que puede englobarlos de manera... Es el mismo epimicio, solamente que se fusiona para formar toda esa fascia que rodea a todos los músculos. Puede ser llamado cualquiera de los nombres. Sí, Epimicio o fascia. Exactamente, sí. Entonces,
¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguros? Suave que recién empezamos, ¿ah? Respecto a la aponeurosis, no sería denso regular porque como tiene varias capas y no todas van en la misma dirección. Todo allá, muy bien, ya esperaba esa pregunta. Ya. Miren, yo dije, casi me voy decepcionado, dije, nadie me preguntó. Lo iba a decir igual, de todas maneras. Miren, ¿qué ocurre con la aponeurosis? La aponeurosis es una estructura que tiene varias capas. Miren, voy a dibujar. Ya se... O sea que el aire acondicionado enferma hasta los pulmones. Miren, ahí está. Las aponeurosis tienen varias capas. Imaginemos, esta es una capa, ¿ya? Esta es otra capa. Así, ¿no? Y se juntan para formar, ¿ya? Y vamos a dibujar una tercera más. Tengo espacio. Ahí está. Ahí está. Entonces, no te olvides, ¿ah? O sea, se van juntando capa tras capa tras capa. Obviamente esas capas son de grosor micrométrico, pues, ¿ya? Sino que ir dibujado con fines didácticos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en una aponeurosis? Capa tras capa tienen sus fibras, pero en la misma dirección. Mira, imaginemos, en la capa 1, 2 y 3, ¿ya? En la capa 1 las fibras van en esta dirección, ahí está, así. Y acá se vería así, ¿no? Puntitos. Porque las fibras están cortadas, ¿ok? ¿Sí se entiende la imagen? ¿Listo? Ahí está. En la capa 2 siguen de forma transversal a ellas, por ejemplo, así. Entonces acá sí, y acá los puntitos se verían de este lado. Y en la capa 3 van así. Ya así. Ya está. ¿Listo? Entonces, ¿y qué sucede? Que al momento de juntar, imagínate pues, ¿no? Si juntas la capa 1, la capa 2 y la capa 3 y las ves desde arriba, ves desde arriba todo, juntado, que es translúcido. ¿Cómo se va a ver junto? Se van a ver la capa que está de esta dirección, la capa que está en esta dirección y la capa que está en esta dirección, ¿sí o no? Se va a ver así, si están todas juntas. Si están todas juntas. ¿Ok? Entonces, ya pues doctor, usted me ha dicho que si está de diferentes direcciones es denso irregular, ¿sí o no? Se creía eso. Hasta que se estudia y se separa cada una de las capas. Y se da cuenta que la aponeurosis es una estructura formada por varias capas de tejido conjuntivo denso, ¿qué? Regular. Por eso es que está bien, se unirán y tendrán varias direcciones, pero sus capas, cada una de ellas es denso regular. Por eso entra dentro de este ejemplo. ¿Ok? Buena pregunta ahí. ¿Ya? Entonces, no olvidar ese detalle con la aponeurosis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene algún nombre especial el conjunto de la aponeurosis? No son capas de la aponeurosis nada más, así tal cual. No hay un nombre especial, ni histológico ni nada de eso. Solamente aclarar que todas son denso regular. ¿Alguna otra pregunta? La observación microscópica, ¿dónde se observa la miofibría? No, las miofibrillas no se ven al microscopio porque es un conjunto... no, sí se ven al microscopio, pero se ve con más aumento. Así en X, la vamos a ver acá. Ahí está el dibujo de las miofibrillas. Así, esa cosa que parece un arañado de gato, esa es una miofibrilla. Ahorita la vamos a ver cómo se llaman, ¿ya? Ya con aceite de inmersión, muy bien. Ya así en X ya le metemos el aceite de inmersión y es otra vista histológica, ¿no? Aquí es 40X nada más. Estamos no tan cerca, pero tampoco tan lejos. Y con las fibras que se está hablando con lo que está irregular y irregular con las articulaciones, ¿van a chocar o simplemente...? No, están al ladito, están al costadito. O sea, imaginemos, juntas esto y el ligamento sale de aquí y se junta con acá. Y ya está. O sea, es como que está terminando de amarrar los huesos, juntarlos. El periósteo. Exactamente.